La teoría de los complejos es un concepto fundamental en el marco de la psicología analítica, una teoría psicológica y un enfoque terapéutico desarrollado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Los complejos son componentes cruciales de la psique humana y dan forma a pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones. En esta exploración integral de la teoría de los complejos en psicología analítica, profundizaremos en la definición y formación de los complejos, su carga emocional, el papel de los complejos en los sueños y su significado en la terapia y el desarrollo personal. Un complejo, en el contexto de la psicología analítica, puede entenderse como un patrón o tema central de la psique. Es una red de pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones y deseos asociados que giran en torno a un núcleo central. Los complejos se activan en respuesta a estímulos internos o externos y tienen un profundo impacto en el funcionamiento psicológico de un individuo. Los complejos suelen formarse a través de experiencias vitales importantes, en particular aquellas marcadas por la intensidad emocional. Estas experiencias pueden variar desde recuerdos de la infancia y dinámicas familiares hasta eventos traumáticos y conflictos no resueltos. Un complejo a menudo se centra en un tema o aspecto específico del yo. Por ejemplo, el complejo materno puede estar asociado con las experiencias, percepciones y emociones relacionadas con la figura materna. De manera similar, el complejo de poder podría girar en torno a temas de autoridad y control. Es importante señalar que los individuos pueden poseer múltiples complejos, y estos complejos pueden interactuar y superponerse de maneras complejas. Los complejos operan de forma autónoma dentro de la psique. Son subsistemas semiautónomos de la personalidad que a menudo funcionan fuera del control y la conciencia del individuo. Los complejos pueden influir de forma independiente en pensamientos, sentimientos y comportamientos, lo que a veces hace que los individuos actúen de maneras aparentemente irracionales o contrarias a sus intenciones conscientes. Cuando se activa un complejo, puede tomar temporalmente el control de la psique del individuo, lo que lleva a reacciones emocionales y comportamientos que se alinean con el tema del complejo. Esta naturaleza autónoma de los complejos es una característica importante que los distingue de los procesos de pensamiento racionales y conscientes. Los complejos pueden tener atributos tanto positivos como negativos. Pueden cumplir funciones constructivas y creativas en la vida de un individuo o contribuir a comportamientos limitantes y autodestructivos. La dinámica específica de un complejo depende de la naturaleza del complejo, su activación y la conciencia del individuo sobre él. Los aspectos positivos de un complejo pueden incluir la motivación para sobresalir en un campo particular, por ejemplo, un complejo de éxito, o la capacidad de formar relaciones sólidas y enriquecedoras, por ejemplo, un complejo de relaciones. Por el contrario, un complejo con atributos negativos, como el complejo de inferioridad, puede generar sentimientos de insuficiencia y dudas sobre uno mismo. Jung identificó varios complejos centrales que son comunes en la experiencia humana. Estos complejos centrales a menudo giran en torno a relaciones y temas clave y desempeñan un papel central en la formación de la identidad y la estructura psicológica de un individuo. Algunos de los complejos centrales incluyen: complejo materno. Este complejo está asociado con las experiencias, emociones y percepciones relacionadas con la figura materna. Puede abarcar sentimientos de cariño, dependencia o problemas no resueltos con la madre. Complejo paterno. Similar al complejo materno, este complejo se centra en las experiencias, emociones y percepciones relacionadas con la figura paterna. Puede involucrar cuestiones de autoridad, orientación y el papel del padre en la vida del individuo. Complejo de poder. El complejo de poder implica temas de autoridad, control e influencia. Puede manifestarse como un deseo de poder, miedo a las figuras de autoridad o cuestiones relacionadas con el uso y abuso del poder. Complejo de inferioridad. Este complejo se caracteriza por sentimientos de insuficiencia, baja autoestima y dudas sobre uno mismo. Puede tener sus raíces en experiencias tempranas de fracaso o crítica. Complejo de superioridad. A diferencia del complejo de inferioridad,
el complejo de superioridad implica un sentido exagerado de importancia personal y una necesidad de dominar o controlar a los demás. Estos complejos centrales no son mutuamente excluyentes y un individuo puede poseer múltiples complejos que interactúan e influyen entre sí de maneras complejas. Los complejos están cargados de emociones. Cuando se activa un complejo, a menudo desencadena intensas respuestas emocionales. Estas emociones pueden ser desproporcionadas con la situación actual, ya que están ligadas a las asociaciones históricas y emocionales del complejo. Por ejemplo, una persona con complejo de rechazo puede experimentar sentimientos abrumadores de miedo, ira o tristeza cuando enfrenta situaciones que se asemejan a experiencias pasadas de rechazo. La carga emocional de un complejo puede afectar significativamente el estado de ánimo y el comportamiento de un individuo. Un objetivo central de la psicología analítica es el proceso de individuación. Esto implica convertirse en el yo verdadero y único integrando los diversos aspectos del inconsciente, incluidos los complejos. La individuación implica reconocer y comprender la influencia de los complejos en los pensamientos y comportamientos de uno y trabajar para integrarlos en el yo consciente. Integración no significa eliminar o erradicar complejos, sino más bien tomar conciencia de ellos y permitirles desempeñar un papel constructivo en la vida de un individuo. Integrar complejos contribuye al equilibrio psicológico y al crecimiento personal. Los sueños suelen ofrecer una ventana al reino de los complejos. Cuando los individuos sueñan, los contenidos del inconsciente, incluidos los complejos, pueden aflorar en formas simbólicas y metafóricas. El análisis de los sueños puede ofrecer información valiosa sobre la presencia y la dinámica de complejos en la psique de un individuo. Por ejemplo, los temas o personajes recurrentes de los sueños pueden representar la activación de complejos específicos. Al interpretar estos símbolos y examinar las emociones y asociaciones que evocan, los individuos y los terapeutas pueden obtener una comprensión más profunda de los complejos inconscientes en juego. Los complejos también juegan un papel importante en las relaciones terapéuticas, dando lugar a dos conceptos clave en psicoterapia. La transferencia ocurre cuando un individuo proyecta sus complejos en el terapeuta. Por ejemplo, un individuo con complejo paterno puede percibir inconscientemente al terapeuta como una figura paterna y transferir emociones y expectativas asociadas con ese complejo a la relación terapéutica. La contratransferencia se refiere a las reacciones emocionales del terapeuta ante los complejos del individuo. El terapeuta puede experimentar emociones, prejuicios o reacciones personales desencadenadas por las proyecciones del individuo. Este fenómeno subraya la importancia de la autoconciencia del terapeuta para mantener una postura objetiva y terapéutica. En psicología analítica, se emplean diversas técnicas terapéuticas para ayudar a las personas a explorar y comprender sus complejos. Estas técnicas tienen como objetivo facilitar el proceso de integración e individuación. Algunos de los enfoques clave incluyen: la imaginación activa implica interactuar con los contenidos del inconsciente a través de procesos creativos e imaginativos. Los individuos pueden entablar un diálogo con los elementos de un complejo, explorando su simbolismo y emociones. El análisis de sueños es una práctica fundamental en psicología analítica. Los terapeutas y los individuos trabajan juntos para interpretar los símbolos, temas y emociones presentes en los sueños, arrojando luz sobre la activación de complejos. Participar en un diálogo autorreflexivo, ya sea en entornos individuales o grupales, permite a las personas explorar y expresar la dinámica de sus complejos. Dichos diálogos pueden revelar patrones, emociones y asociaciones ligadas a estos complejos. La expresión creativa, incluido el arte, la escritura y otras formas de autoexpresión, puede servir como un medio para interactuar y expresar los contenidos de los complejos. Los procesos creativos pueden ofrecer nuevos conocimientos y vías de integración. Los complejos se extienden más allá del ámbito terapéutico e influyen en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desempeñan un papel en la toma de decisiones, reacciones emocionales, relaciones e interacciones interpersonales. Reconocer y trabajar con complejos puede conducir a elecciones más conscientes de uno mismo. Por ejemplo,
Un individuo con complejo de perfeccionismo puede tener problemas con estándares poco realistas y una autocrítica excesiva. Al reconocer la presencia de este complejo, pueden tomar medidas para ajustar sus expectativas y desarrollar una relación más saludable con el logro y la autoestima. Conclusión. La teoría compleja es una piedra angular de la psicología analítica y ofrece conocimientos profundos sobre la dinámica de la psique humana. Comprender la naturaleza, formación y funcionamiento de los complejos es esencial para el crecimiento personal y la autoconciencia. Al reconocer e integrar estos patrones semiautónomos dentro de la psique, los individuos pueden embarcarse en un viaje de individuación, fomentando el equilibrio psicológico y un yo más auténtico. La riqueza y complejidad de la psique humana, iluminadas por el estudio de los complejos, subrayan la perdurable relevancia y significado de la psicología analítica en la comprensión de la experiencia humana. El trabajo pionero de Carl Jung en este campo continúa influyendo en la psicología, la psicoterapia y el desarrollo personal, proporcionando un marco para explorar las profundidades del inconsciente y el camino hacia el autodescubrimiento.